Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast. Se llama Voces Silenciosas. Como saben, es nuestro primer capítulo y vamos a iniciar con un tema un poco denso. Siento que es un tema que requiere conversación, sin embargo no ha tenido el alcance suficiente. Hoy pues vamos a tratar temas relacionados al feminicidio. Trataremos un poco de casos emblemáticos que han acogido a América Latina. Adicional, pues tenemos hoy una invitada. Es una mujer con una postura neutra ante esta situación. Digamos que tiene conocimiento de los casos que vamos a mencionar el día de hoy. Y ella nos va a hablar un poquito desde su posición, desde su punto de vista. Esto pues por ser nuestro primer capítulo y por poder desenvolvernos de la mejor manera. Principalmente vamos a tocar casos de México y de Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, yo creo que el día de hoy es importante tocar un caso que ha retumbado en la cabeza de muchas personas, tanto de México como de Colombia, en general de América Latina, que ha marcado la historia, y es el caso de Devani Escobar. Pues digamos que puso en relieve la realidad del feminicidio. Y hoy te pregunto a ti, pues, ¿tú qué opinas o nos podrías contar un poquito más del caso de Devani? Bueno, Devani decide ir a una fiesta con sus amigas el 8 de abril. Ya Devani se sentía muy mal. Ella decide pues irse y sus amigas le piden un servicio a un amigo que sabía que trabajaba en plataformas, ya lo conocían, era de confianza. Ella decide irse, efectivamente llega al servicio, ella toma su transporte, se va con el señor, pero ella en un momento determinado como que entra en choque, o sea, en crisis, no sé qué le habrá pasado. El caso es que decide bajarse del vehículo. Este señor le toma una foto, ella bajándose del vehículo, y se la envía a sus amigas. Ya el resto que se sabe es que pues aparecen evidencias que supuestamente el señor la acosaba y ella aparece muerta en una cisterna, como en un estanque de concreto, y fue muy difícil que la sacaran de allí. Encuentran el cuerpo de Devani. Para la fiscalía fue un poco difícil sacar el cuerpo e identificarlo. Le comunican a su padre, el señor Escobar, que encontraron un cuerpo, pero no saben si efectivamente es el de Devani. La logran identificar por la ropa que llevaba y un crucifijo que ella llevaba, y el señor dice que efectivamente era de su hija. Después de la necropsia, determinan que efectivamente era Devani. Dicen que la fiscalía dice o argumenta que ella solita se cayó allá, pero eso no convence mucho al papá. La fiscalía sigue argumentándole al señor Escobar que Devani cayó por su propio pie, pero pues el señor Escobar no está totalmente convencido de esto. Él piensa, y pues en sus corazonadas de padre, él piensa que su hija fue asesinada. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿El caso ya fue resuelto? Hasta el día de hoy no se ha resuelto. Ok. Bueno, según lo que yo investigué un poquito, también mencionaban que habían estado en el lugar donde encontraron el cuerpo de Devani semanas atrás, ¿cierto? Siento que este caso nos deja muchas inquietudes, mucha zozobra de qué es lo que realmente pasó. Porque si ya habían pasado por ese lugar antes, porque si ya habían investigado por ese lugar antes, porque no encontraron el cuerpo antes. Si se supone que llevaban aproximadamente como 2 semanas en la búsqueda de Devani y no la encontraban y estuvieron acompañados de mucho equipo policial. Entonces siento que es un caso que todavía tiene mucho que decir y que contar. Y
Precisamente de eso se trata, ¿no? Como de no dejar pasar este tipo de casos así como la deriva. Llevamos 2 años pues intentando averiguar qué fue lo que realmente pasó con el cuerpo de Devani, con ella, y hasta el momento no hemos obtenido un logro. Amigos, después de 13 días han encontrado a Devani Escobar, la chica de tan solo 18 años que había desaparecido misteriosamente después de asistir a una fiesta con sus amigas. Ahora, ¿dónde la encontraron? En una cisterna, en un lugar en el cual ya habían revisado anteriormente 4 veces y anteriormente no habían encontrado nada. Un caso que para muchos está lleno de bastantes inconsistencias. Te cuento el lamentable y triste final del caso de Devani. Mi nombre es Danilo. Por eso digo que yo me equivoqué porque les creí. Soy culpable de haberles creído. Y yo le decía al fiscal, ahí está. ¿Nunca nos creyó? Estas fueron las palabras del papá de Devani que dijo después de haberla encontrado, y no de la forma que todos hubiéramos querido. Devani fue encontrada dentro de una cisterna, detrás del motel Nueva Castilla. Después de 13 días de intensa búsqueda, su papá, con toda la molestia por haber confiado, ha confirmado que sí se trata de su hija, aunque la fiscalía realizará la autopsia hasta el sábado 23 de abril del 2022. Aún no hay una explicación oficial de qué sucedió y cómo llegó Devani a ese lugar. Una teoría que han sacado es que ella caminó hacia ese lugar y por accidente cayó dentro de la cisterna de agua, pero para muchos eso no tendría sentido. ¿Por qué? La cisterna no se encuentra a la altura del piso, o sea que tiene una pequeña altura, y caminando en medio de la oscuridad sería difícil que alguien se cayera sin que tropezara con esa altura. También, si ella entró por el hotel, ¿por qué nadie la vio? Y si rodeó el lugar, ¿por qué nadie se dio cuenta? Eso es lo que a muchos les ha causado dudas. Otra cosa es que ese motel fue uno de los primeros lugares en ser revisados. Según la fiscalía, habían estado ahí antes, habían pedido los videos de grabación, pero según ellos no grababan y solo tenían monitoreo en tiempo real. Ese había sido el problema. La última grabación que tenían de ella era de 300 a 500 metros de distancia aproximadamente de ese motel. En esa última grabación se había visto supuestamente Devani entrando a la empresa de transportes, y según lo último que dijeron es que nunca salió. Como ella se dirigió de ese lugar al motel, y si el motel tenía la grabación en tiempo real, nadie la vio por ahí. Ahora, ¿cómo supieron que Devani se encontraba en la cisterna? Parte 2. Encuentran a Devani. Ok, lo que se sabe es que los empleados del lugar fueron los que avisaron a las autoridades, después de sentir un olor desagradable de una alcantarilla que se utilizaba para una antigua alberca. Ok, Devani fue encontrada en el mismo lugar que, según el papá, fue revisado más de 4 veces. Incluso un periodista estuvo un día antes del hallazgo en esa misma zona, muy cerca de la cisterna, y nunca sintió un olor desagradable de esa magnitud. Ahora, han salido varios puntos que la verdad merecen analizarse. Primero, nunca hubo una orden de cateo en el motel Nueva Castilla, el motel cerca de la cisterna donde fue encontrada Devani, cuando debieron de haber hecho la orden de cateo si sabían que cerca de la zona había desaparecido. Los moteles y hoteles deben de tener un sistema de circuito cerrado, o sea, grabación de vigilancia, y este motel extrañamente no cuenta con este sistema. La última grabación de Devani solo se le ve caminando cerca de la empresa de transportes, donde supuestamente ella había entrado y nunca salió. Eso es lo que habían dicho anteriormente, que de hecho también se ha comentado que la grabación que se mostró no está completa. Faltan aproximadamente 12 minutos de grabación de ese lugar. 13 días de intensa búsqueda y la encontraron tan solo a unos metros cerca de donde se le vio por última vez. Un olor desagradable se hubiera detectado desde los primeros días. La búsqueda de Devani fue con binomios caninos, o sea, caninos que pueden oler a larga distancia y están entrenados para eso. Pero lo raro es que nunca detectaron nada cerca del lugar. Los empleados no dieron aviso antes porque nunca sintieron ningún tipo de olor. Muchos dicen que es poco creíble que Devani caminara de donde se le vio por última vez hasta el motel, y lo raro que no entrara a pedir ayuda, rodeara el hotel, caminara por atrás y cayera por accidente dentro de la cisterna. Nadie la viera entrar y nadie la buscara por ese lugar. Y estas son solo algunas inconsistencias que se han detectado del caso de Devani. Incluso el papá dijo que hay cosas que él sabe que no ha dicho, que se equivocó al confiar en las autoridades. 4 veces la han cateado, 4 veces. ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? ¿Cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. Esto es lo que se sabe del caso de Devani y los misterios que hay detrás de él. Muchos han dicho que les recuerda a un caso llamado Paulette, en donde revisaron en el mismo lugar un montón de veces y después ahí mismo apareció como por arte de magia. Esperemos que se haga justicia y que se haga lo correcto. ¿Tú qué? Bueno, no sé si tú de pronto tienes alguna pregunta para mí en esta primera parte. Pues sí, me gustaría saber cuáles son algunos de los factores sistémicos
que contribuyen a la persistencia de todos estos crímenes? Bueno, yo siento que el feminicidio es como el resultado de múltiples factores como interracionales, ¿sabes? Incluyendo como la misoginia, arraigada como en estas sociedades que nosotros tenemos, la falta de políticas efectivas, digamos que esa falta de prevención, como la debilidad de los sistemas judiciales para garantizar como esa justicia a las víctimas, lo que decíamos ahorita. O sea, como que falta mucho por desmenuzar, por saber qué fue lo que realmente pasó. Y siento que el hecho de tener esta debilidad en el ámbito judicial es como tan banal, o sea, no permite que realmente se pueda identificar qué es lo que pasa, ¿sabes? Y es crucial entender que estos crímenes no son casos aislados de nosotros, ¿sabes? Sino que reflejan como problemas estructurales un poco más profundos. ¿Te parece si ahora nos pasamos un poquito al lado de Colombia? Entonces, digamos que Colombia también es un país que enfrenta grandes desafíos que son como significativos en cuanto a feminicidios. Yo te pregunto a ti, ¿podrías compartirnos algún tipo de caso que tú conozcas, que no sé, que de pronto te haya marcado de alguna manera o que tú digas fue sonado en Colombia? Bueno, en Colombia hay un caso bastante puntual, que es el caso de Valentina Tres Palacios. Ella era DJ. Su pareja sentimental decide venir a Colombia a visitarla. Ellos alquilan un departamento del cual Valentina pues no volvió a salir con vida, ya que según todas las evidencias Valentina fue asfixiada y se tenían varios rasgos de que le presionaron mucho el pecho, o sea, prácticamente no la dejaban respirar. Todas las evidencias apuntan a que fue su pareja sentimental el causante pues de todo esto. Él decide ocultarla en una maleta para poderla sacar de este departamento. Él previamente alquila un vehículo, prácticamente la tiene ahí por, no sé, 1 o 2 días. Compra un tiquete para salir del país con destino a Panamá. Él decide salir en el vehículo, recorre un tramo y la arroja prácticamente en un barrio llamado Fontibón, cerca del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Todo esto se supo porque hubieron cámaras de seguridad que lo captaron haciendo todo esto. En el aeropuerto, un funcionario del aeropuerto evidencia que el señor lleva un rasguño en el rostro. Entonces decide abordarlo, le encuentran el celular de Valentina y pues paso a seguir, lo capturan por el asesinato de Valentina. Hacen la investigación debida de todo el caso y se dan cuenta que efectivamente él fue el causante de la muerte de Valentina y la fiscalía determina que le va a imputar varios cargos, entre ellos el feminicidio y ocultar evidencia, que en este caso pues sería el celular. La fiscalía pues lo halla culpable y le da 42 años de prisión. Ok. Listo, bueno, pues no sé, terrible el caso de ella. Sin embargo, pues acá vemos un cambio, ¿no? O sea, del de Devani y el de Valentina, pues se encuentra que pues en este sí, digamos que la justicia tomó partido y se pudo lograr la fiscalización del sujeto, ¿no? El cuerpo dentro de la maleta estaba totalmente doblado dentro de ella y afuera salía su rostro con un golpe. Así fue como encontraron a Valentina Tres Palacios, la DJ bogotana que habría sido asesinada en las primeras horas del domingo 22 de enero, luego de haber pasado la noche con John Paulus, un tipo nacido en Wisconsin, en Estados Unidos, el 19 de mayo de 1987, que se había enamorado de ella y que ahora está aquí sentado en el banquillo de los acusados como principal y único sospechoso de este crimen. La fiscalía acusa a John Nelson Paulus,
por los siguientes hechos jurídicamente relevantes. Ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte. El domingo 22 de enero, cuando un reciclador que estaba buscando entre el chut de la basura de un parque evidencia que hay, al parecer, una cara de un cuerpo y alerta a la policía. Nos encontramos ante un cuerpo de una mujer que se encontraba doblado dentro de una maleta. Tal como la describe la fiscal Leonor Merchán Lopera, directora seccional de Bogotá, así apareció en la maleta sellada con cintas negras. Su cabeza quedó por fuera y el resto del cuerpo embutido para que cupiera y metido en este depósito callejero de basura. Cuando identificamos a la víctima, tomamos contacto con su hermano y su mejor amiga. Y es allí donde empezamos a seguirle el rastro o a seguir el camino de John Pauls. Cada uno de sus movimientos desde cuando llega a Bogotá es detectado por cámaras que le dieron las pistas necesarias a la Fiscalía General. En otras palabras, Pauls estaba retratado cuadro a cuadro. Aquí, en esta imagen, se ve a John Pauls llegando al Dorado de Bogotá procedente de Atlanta, en el vuelo 981 de Delta a las 7:45 de la noche del jueves 19 de enero. Lleva una maleta azul y un morral en la espalda. Ese mismo día, a las 8:53 de la noche, Pauls entra al apartamento donde se quedaría. La maleta azul lo sigue acompañando y, según la fiscal, sería la misma donde Pauls metió el cadáver de Valentina. El viernes 20 a las 7:18 de la noche, Valentina entra al apartamento y ya se ven varias maletas. Una hora antes, la cámara alcanza a registrar a Pauls recogiendo a Valentina en un carro gris. El sábado 21 de enero, tanto Valentina como Pauls salen del apartamento que habría arrendado el norteamericano, donde se instalaría a vivir con Valentina. Ya eran las 2:59. Él había alquilado el carro y el apartamento por 4 días. Es decir, él no tenía planeado venir a quedarse en la ciudad de Bogotá. Él no tenía tampoco la cantidad de maletas y de souvenirs que uno normalmente transporta para irse a vivir a una ciudad nuevamente. Era escaso y lo tenía él medido, 4 días. Esas imágenes le darían la razón a la fiscal Merchán. La actitud del señor Pauls violentaba de alguna manera el actuar, o más bien la forma de ser de Valentina. Llamadas constantes, contratar un investigador, que no se pueden confundir con actos de amor. No se pueden confundir con actos encaminados a construir una relación. Andrea Sánchez es la procuradora especial designada para este caso y es quien pone el énfasis en lo que sería el móvil de este crimen, que nos dejó sin aliento y que se podría calificar como una obsesión mortal. Eso ya lo dirá el juez. La Procuraduría le dio ese enfoque de género, ¿sí?, que con esos elementos materiales probatorios que trajo la Fiscalía permitió construir en grado de presunción un ciclo de violencia que venía viviendo Valentina. No necesariamente física, acoso y hasta manipulación. Las imágenes captadas por las cámaras pueden ser sensibles y hasta producir algo de molestia. A las 2:59 salen del apartamento y entre las 3:30 y las 6 de la mañana del sábado van a discotecas en el barrio Restrepo de Bogotá, donde ella se presentaba como DJ. Llegan en un carro gris. Pauls lleva una camiseta negra. Ella, Valentina, va vestida de negro también con escote y los audífonos alrededor del cuello. Pauls va siempre con ella y cuando termina de tocar, entran a un pasillo estrecho agarrados de mano. Salen de la discoteca a las 6 de la mañana. Vuelven al edificio a las 7:08 y a las 10:43 de ese mismo sábado salen de nuevo. Valentina lleva un celular en la mano. El domingo 22 el registro de cámaras ya no muestra a Valentina, sino solamente a Pauls sacando maletas. Eran las 9:12 de la mañana y a las 10 a.m. sale con un carrito de mercado y lleva lo que parece ser una maleta cubierta con una cobija. 3 minutos más tarde, Pauls pone una maleta de color azul en el baúl del carro. Y el domingo, a las 4:23 de la tarde, aparece la maleta azul metida en un tanque de basura y la cabeza de Valentina por fuera.
El motivo por el cual está en este momento privado de su libertad, que puede ser un peligro para la comunidad o que puede haber un riesgo de fuga. Señor John Nelson Poulos, el Juzgado 24 Municipal con Función de Garantías de Bogotá ha emitido orden de captura número 001 del año 2023. John Poulos está en la Picota de Bogotá y hace unos días fue golpeado. Por eso, la audiencia se aplazó para septiembre y mientras tanto, espera en una celda que el juez le dicte sentencia. Incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. La familia de Valentina, especialmente Felipe, su hermano, espera lo mismo. Está atribulado y desorientado. Aún le cuesta entender que su hermana no está. A mi mamá me dijo, Valentina, la mataron. No sabíamos qué había pasado. Yo me veo una noticia por ahí, ya mi tío había salido en la mañanitica y es que diciendo que la habían desmembrado. Fue una locura. Nosotros nos enteramos, fue literal, ya en la plena audiencia, todo fue tan rápido, todo fue... Mira, y esta foto, esta es... Ella. Rápido y doloroso, Felipe no se cansa de ver las fotos de su hermana de cuando eran niños y la más reciente, donde aparece Valentina inclusive la semana antes de que muriera bailando, radiante, maquillada. 2 días antes de morir. ¿De este año? Sí. Esta. Mira, 21 de enero. En Cartagena, Barranquilla. Yo no sé qué está pasando, pero la cosa no me quiere dejar ir. Iba para mi casa esta mañana, llegué temprano y todo, y no pude viajar, pero no fue mi culpa. Era DJ y bastante conocida en este ambiente de consolas. A ella le gustaba más que la guaracha, era como más techno, más house. No le gustaba tanto el control que él ejercía, pero ya lo había decidido. Y hasta salía con su mamá y con sus hermanitos menores. Entonces pues invitó a mi mamá y a mis hermanitos a verse con él y a almorzar. O sea, parece un miembro de familia, pues más o menos. Sí, como... es que por eso nunca nos sentimos como inseguros. Pues yo nunca desconfié de que algo le iba a pasar. Incluso yo pensé que algo me iba a pasar a mí primero que a ella. Felipe aún no sale de ese letargo, de ese duelo eterno que le ha dejado la muerte de su hermana. Llora y pasa días sin salir, sin bañarse. Le cuesta hablar y concentrarse. Ella yo siento que se defendió, que estaba despierta, que estaba consciente, una muchacha de 21 años, delgadita, con un tipo de estos que, si me entiendes, lo que le hizo todo. Murió por golpes y asfixiada. Hello, this is John Poulos. La audiencia sigue dentro de un mes y la fiscalía destapará más pruebas y testimonios. Se volverán a ver estos chats con su amiga barranquillera y recibos de las consignaciones que Poulos le mandaba. De pronto, hasta el seguimiento que habría hecho el detective. Así pasa sus días Felipe, viéndola en fotos con la mirada fija. Es un pelado joven que no sabe qué hacer con tanta tristeza. De pronto, la sentencia del juez le dará paz y podrá seguir, aunque el dolor y la ausencia de su hermana lo sienta todos los días. Estaba feliz, a mí me encanta que la haya pasado bien antes de irse. Por ahora, Paulo seguirá encerrado y Valentina ya está libre de los celos de alguien que la creyó una cosa, que podía manejar a su antojo, a su caprichoso antojo agresivo. A la larga, su último día fue como ella quiso vivir, de noche, con música y colores vibrantes. No podía imaginar que este sería el último toque de su vida. Bueno, yo quiero saber si ahora tú tienes alguna pregunta para mí. Bueno, me gustaría saber qué medidas crees tú que son más urgentes para abordar todo este tipo de crisis que conlleva el feminicidio. Bueno, yo siento que es importante sobre todo fortalecer las leyes que protegen a la mujer, ¿no? Así como de alguna manera asegurar estas leyes, asegurar que se implementen las leyes de manera efectiva. Además, no sé, siento que es súper fundamental que eduquemos a nuestros menores desde temprana edad, sobre todo con los derechos fundamentales, la igualdad de género. Además, siento que es importante tener en cuenta las reformas legales. Debemos promover, no sé, como una cultura de denuncia, apoyo a las víctimas, pues esto que incluya como garantizar ese acceso como a los servicios de atención integral que, no sé, de alguna manera establecen esas redes de apoyo comunitario, ¿sabes? Asimismo, es crucial el papel de los medios de comunicación. Siento que estos medios de comunicación y la sociedad civil logran de alguna manera hacer que se visibilicen estos casos y presionar así como por un cambio.
en la sociedad, en las estructuras sociales, en las estructuras políticas. Siento que todo esto puede ser demasiado fundamental para todo este tipo de situaciones, ¿sabes? Ya como para ir cerrando un poquito, vamos a hablar de definiciones, ¿listo? Es importante aclarar o entender pues que el feminicidio se clasifica más como una relación de víctima y victimario, ¿no? El feminicidio se define más como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sabes? Generalmente en un contexto de violencia de género, según en la relación con el agresor, se clasifica como feminicidio íntimo, no íntimo, por conexión, etc. ¿Listo? Digamos que uno o varios de sus principales autores, como lo son Marcela Legarde, Diana Russell, Rita Segato, han aportado significativamente como al campo de qué realmente es feminicidio a lo largo de los años. Digamos que tanto ellas como otros autores han determinado y han ofrecido varias perspectivas y teorías que nos ayudan a comprender un poco, ¿no? Sobre qué es este tipo de violencia realmente. Bueno, adicional a eso, yo creo que es importante también erradicar como esa diferencia entre homicidio y feminicidio. Digamos que esta diferencia se marca sobre todo para entender la gravedad de qué es lo que significa el feminicidio. El homicidio es más el asesinato a una persona sin importar el género, las circunstancias, la conexión. Mientras que el feminicidio, lo que te decía ahorita, es más como esa connotación de odio hacia la mujer, ¿sí? Digamos que está muy marcado el hecho de que para que se clasifique como feminicidio es el hecho de que tiene que ser mujer sí o sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el homicidio y el feminicidio? El homicidio está tipificado en el artículo 108 del Código Penal y señala que será reprimido con una pena no menor de 15 años al que mate a otro con ferocidad, codicia, lucro, placer, para facilitar u ocultar un delito, cuando se hace con gran crueldad o alevosía, por usar fuego, explosión o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida o salud de otras personas. El feminicidio está tipificado en el artículo 108b del Código Penal, que señala que será reprimido con una pena no menor de 20 años a quien mate a una mujer por su condición de tal. La pena será no menor de 30 años cuando concurran cualquier agravante, como por ejemplo que la víctima sea menor de edad o adulta mayor. En este sentido, las diferencias más marcadas en estos dos delitos serían, en primer lugar, que en el homicidio la víctima puede ser cualquier persona. En el feminicidio, la víctima siempre será una mujer. En el homicidio, la subjetividad puede ser doloso, es decir, con intención, o culposo por negligencia. En el feminicidio solo puede ser doloso, es decir, intencional. El recurso de nulidad 1257-2015 Lima hace una diferenciación entre el homicidio y el feminicidio. La Corte Suprema dice lo siguiente: el feminicidio se diferencia del homicidio concretamente por las motivaciones del autor. El agente desvaloriza la condición de mujer asentado en criterios cerrados de superioridad y autorización para ejercer sobre esta actos de control y castigo. A tenerlo en cuenta. Bueno, yo siento que esta primera parte de definiciones es importante para poder entender qué es lo que realmente estamos tratando en este podcast, qué es lo que realmente queremos hablar y qué es lo que realmente queremos mostrarle pues no sé, a la gente que nos vea, que nos escuche. Siento que es fundamental tener esto claro. Bueno, pasando a las definiciones, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te queda esto claro? Sí, Mariana, me gustaría saber si en Colombia existe alguna ley que hable sobre este tema. Claro, digamos que en Colombia hay varias leyes que protegen a la mujer, sobre todo contra el feminicidio y pues otros tipos de violencia de género. Digamos que está la ley 1761 de 2015, que es conocida sobre todo por
es conocida como la ley Rosa Elvira Celi. Digamos que es una de las más importantes. Digamos que en este momento vamos a poner un fragmento de qué realmente es esta ley, ¿listo? Creo que el país conoció en el 2012 el feminicidio más atroz en su historia y que fue ese pilar, esa base para que de allí pudieran cambiar la ley colombiana. Estamos hablando del feminicidio de Rosa Elvira Celi, una mujer de 35 años, y fue un crimen que marcó la historia colombiana porque aquí en adelante se crea la ley que lleva su nombre y que castiga severamente a los feminicidas. Precisamente para conmemorar esta fecha, que ya se cumplen 12 años, tenemos una invitada muy especial. Una mujer de la que quizás muchos han escuchado hablar, pero muy pocos conocen su rostro, y es Juliana Celi, la hija de Rosa Elvira Celi, que por primera vez se pone frente a una cámara para contar su historia. Juliana, bien. La localización, digamos que el protocolo de la localización de mi mamá fue muy demorado, bastante demorado, a pesar de que ella fue muy insistente, ¿no? Y que la persona que básicamente estuvo ahí tratando de salvarse fue ella misma. Y también pues la atención ya dentro del hospital cuando mi mamá llega. A mi mamá la ingresan a urgencias y la ponen en lista de espera como a todos los colombianos. A pesar del estado en el que ella llegó. En el estado que ella llegó. Y pues ella pide ir al baño y cuando se levanta le da un paro cardiorrespiratorio y es allí donde la ingresan ya pues como a revisión y entubarla y todo porque estaba pues en un estado bastante crítico. Entonces, pues esto, como este resumen previo de lo que pasa al inicio, es lo que pues también hace a la familia. Pues yo sabía que ella había entrado a cirugía el día anterior y pues estaban a la espera de qué pasaba y pues nadie me daba respuesta hasta que pues ya llega mi tía al apartamento porque cuando yo llegué ella no estaba. Se sienta y me dice pues que la mamá nos dejó y pues realmente ese día yo no tengo... La verdad yo reaccioné solo preguntándome qué iba a pasar, ¿no? Como mis primeras palabras fueron, ¿qué va a pasar cuando me gradúe del colegio o cuando cumpla 15 años? En ese momento no había hecho la primera comunión, entonces como todos estos eventos importantes. Bueno, lamentablemente se nos está acabando un poco el tiempo de este podcast, pero antes de finalizar yo quería saber si tú tienes algún mensaje para dejarle a la comunidad que nos escucha. Pues a mí sí me gustaría insistir en que pues todas las personas no dejen atrás el hecho de que tenemos que evitar todos estos hechos de violencia de género y ¿cómo se dice? Como incitarlos a que denuncien que las cosas que pueden estar pasando, porque muchas veces las mujeres por miedo o por vergüenza no dan a conocer estos problemas de violencia y por miedo a que no les crean, por miedo porque muchas veces las personas o las mujeres más que todo piensan que son culpables por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de estar. Entonces sí me gustaría invitar a la gente a que denuncie, a que apoyemos a que no haya más violencia de género. Okay, sí, bueno, digamos que yo para agregar un poquito, pues las mujeres no solo son estadísticas, ¿no? Digamos que son historias, son vidas de familias truncadas, destrozadas, y siento que pues debemos actuar, ¿no? Como para tratar o lograr ponerle fin a esa crisis humanitaria, ¿sabes? No sé, siento que hablo por mí, por Colombia, al decir que hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a la acción local para proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas, pues de toda esta violencia de género que, pues si bien empieza desde cosas muy mínimas como que me habló feo, que me gritó, digamos que siento que desde ese momento, lo que tú decías, podemos poder lograr frenar o mitigar que hayan tantos feminicidios en este momento. Antes de finalizar ya por completo, quiero saber si tienes alguna otra pregunta. Pues sí, mira, a mí me parecería importante que tú me digas desde la perspectiva de la psicología qué estrategias
o qué consideras que se debe hacer para abordar toda esta violencia de género? Bueno, yo siento que la intervención psicológica en casos de violencia de género debe influir más en el apoyo emocional hacia las víctimas, ¿sabes? Como al fortalecimiento de su autoestima, de esa conciencia sobre los patrones que estamos repitiendo, que se permiten repetir, que obviamente pues no son saludables. También mostrarles como el otro lado de la moneda de cuáles son los patrones que realmente deberían ser saludables en una relación. Así es como también es crucial, no sé, siento que capacitar a los profesionales también en la psicología para abordar un poco más esta temática, ¿sabes? Porque eso va como de todos. Siento que desde nosotros mismos como psicólogos hemos dejado también un poco de lado ese tema. Digamos que la prevención y la atención al feminicidio debería ser más un compromiso social que involucra obviamente que nosotros estemos de lleno en este tipo de situaciones. Deberíamos enfocarnos como sociedad en la promoción de la igualdad de género, la educación, la intervención digamos temprana en estos casos de violencia que vemos, no sé, campañas de concientización, también el trabajo continuo como las entidades legales, digamos los grupos sociales. Siento que todo esto nos podemos unir y podemos compactar de alguna manera todo este conocimiento de varias entidades para lograr de alguna manera mitigar o lograr concientizar más a la sociedad para tener una solución frente a esta gran problemática, ¿sabes? Siento que como psicólogos también podemos, no sé, ofrecer de alguna manera programas de apoyo, sensibilizaciones en los centros educativos, y ya, yo siento que eso sería como lo más principal, lo más primordial, ¿sabes? Muchas gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como en este análisis, en este espacio del feminicidio. Esperamos pues que este podcast haya brindado una mayor comprensión sobre esta gran problemática y nos motive a todos, digamos iniciando por nosotras. Tú sabes que los pequeños cambios se inician por pequeñas acciones. Digamos que nos despedimos, quedamos como comprometidos a esta lucha, que es una lucha como de todos como sociedad, para lograr proteger a nuestras mujeres. Gracias. Me parece que esa es una labor muy bonita en investigar todo este tipo de casos, porque hay muchas mujeres que son realmente víctimas de todos estos acosos y de personas que les hacen daño, bueno, más específicamente los propios hombres, a veces hasta son sus propias parejas, y de verdad que es muy bonito que alguien se preocupe porque realmente esto se pueda resolver, ya que no es una sola Devani en este caso. Hay muchas Devanis en el mundo y que pienso yo que la justicia o que las autoridades deberían preocuparse más por este tipo de casos. Ok, gracias.